Bien, pues buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Mis hermanos, es un gusto poder estar aquí una vez más con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Ya cantamos al Señor, ya le alabamos, ya glorificamos su nombre, pero ahora es preciso pasar a la palabra de Dios, al alimento espiritual que el Señor ha preparado para nosotros el día de hoy. Y pues bueno, mis hermanos, es importante que pues nosotros como sus hijos, como sus siervos, pues estemos con hambre, ¿no? Hambre de la palabra, hambre de conocerle más, porque para eso vivimos, mi hermano, para eso estamos aquí en este mundo, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi hermano, pues bienvenido, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Y pues vamos a hacer una oración para poder comenzar a iniciar este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y acompáñame diciendo: Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que es por ti que somos, es por ti que nos movemos y es por ti que estamos aquí, Señor Jesús. Tú nos has dado las fuerzas, la capacidad, Señor, incluso la tecnología, Señor, que estamos usando hoy en día. Tú nos las has dado, Padre, para poderla usar para tu gloria, Señor. Queremos hacer un buen uso de las herramientas que tú nos das para saber aprovechar el tiempo, Señor, saber aprovechar los medios que tú nos has dado para poder seguir proclamando tu palabra, Señor, porque sabemos que ante toda esta circunstancia y situación que estamos pasando y viviendo como país, como el mundo entero, Señor, pues debemos darte la respuesta a ti. No a nadie más, sino solamente a ti, Señor. Queremos disponer también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo aún, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder ser atentos, Señor, y ser oidores prontos para tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor, sino poner por obra todo lo que tú nos hables en esta tarde y poder así darte la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie del libro de Romanos, o la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 9. Si gustas ir abriendo ahí tu Biblia en el capítulo 9, donde, como ya lo hemos estudiado, mis hermanos, a lo largo de las enseñanzas, esta carta de los Romanos es una carta fundamental en la vida de todo cristiano. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios y tienes ese testimonio que el Espíritu Santo te da a ti, a tu espíritu, de que eres hijo de Dios, entonces esta carta es para ti, es para todo aquel que verdaderamente haya nacido de nuevo, haya nacido de Dios y su espíritu more en él, como ya lo estuvimos viendo en Romanos 8. A la cual aquí yo puse: hacemos bien el prestar atención y escudriñar este libro tan lleno de verdades, mi hermano, las cuales deben de provocar una mayor consagración y entrega hacia nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo veíamos desde Romanos 1, el propósito de la carta ahí está implícito: confirmar a los hermanos, confirmar, afirmar y establecer más aún la fe de los hermanos o de nosotros ahora en día en la palabra del Señor Jesucristo, en su evangelio. A diferencia de los capítulos anteriores que ya hemos estudiado, que comprenden desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, los siguientes 3 capítulos, que son el 9, el 10 y el 11 respectivamente, el apóstol Pablo abre aquí un paréntesis para poder hablar y explicar de una manera más detallada y profunda acerca de la condición y la postura en la que el pueblo de Israel se encontraba en aquel entonces. Y pudiéramos decir, en la que muchos de la nación de Israel se encuentran al día de hoy, en pleno siglo XXI. Es decir, mucha gente del pueblo de Israel, del pueblo judío, actualmente vive no creyendo que Jesús es el Mesías prometido por el Padre, el cual salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa es, en resumidas cuentas, la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pues hoy en día ellos siguen esperando la venida del Mesías. ¿Tú sabías esto? Ellos aún en pleno siglo XXI siguen esperando la venida del Cristo, la venida del Mesías, del ungido de Dios, el cual él había prometido desde antes de la fundación del mundo y a través de los profetas, el cual salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa es, en resumidas cuentas, mis hermanos, la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel.
Pues hoy en día ellos siguen esperando la venida del Mesías, como ya lo decía, es decir, la venida de aquel Salvador prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Por otro lado, hoy en día ya es común encontrar personas que son judías de nacimiento, es decir, que son personas que descienden directamente de las tribus del pueblo de Israel, pero que han tenido y experimentado un encuentro con Cristo, así como el ejemplo del mismo apóstol Pablo, y que ahora ellos reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. No sé si tú has oído hablar de este tipo de judíos o de este tipo de personas. A estos hombres y mujeres que ahora le reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, se les llama judíos mesiánicos. ¿Y esto por qué? Porque ellos, siendo judíos, han reconocido a Jesús como el Mesías, que es el enviado o el ungido de Dios, que es lo mismo, el cual Dios prometió desde el antiguo pacto. Sabemos que los judíos del tiempo de Jesús no creyeron en él. Lo vemos, ¿verdad?, plasmado en los evangelios, porque ellos esperaban que aquel Mesías prometido los libraría del yugo de la esclavitud que los romanos estaban ejerciendo en aquel entonces sobre los judíos. Es por eso que ellos no creen en Jesús como su libertador o como su Señor y su Salvador, mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que viniera en una manera de guerrero para poder librarlos de la esclavitud que ellos estaban teniendo en ese momento, siendo subyugados por el pueblo romano. Mas ahora nosotros entendemos que Jesús, el Cristo, en el que tú y yo creemos, no venía a dar libertad en lo natural o en el ámbito físico. ¿Cuántos sabían esto? ¿Hablando de qué? Hablando de hacer guerra con armas o con un ejército para vencer a los romanos. Ese no era el propósito por el cual Jesucristo nació en este mundo, sino que venía a dar una libertad, pero de manera espiritual. ¿A quién? A su pueblo, mis hermanos. Una libertad que nadie había conocido hasta el momento, la cual habla de la libertad ¿de qué? De la esclavitud, del poder, del pecado en la vida de todos los hombres, mis hermanos. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Pues bien lo dice el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a todos los hombres, tanto los judíos, que son el pueblo escogido por Dios, y a los gentiles, los que no son judíos de nacimiento, que somos tú y yo. Dice lo siguiente en Romanos 3:9, yo te lo voy a leer ahí. Dice, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí Pablo refiriéndose acerca de los judíos. Como él también era judío, él pregunta, ¿acaso somos mejores que ellos? Pero Pablo, entendiendo y teniendo la revelación del Espíritu Santo, dice, en ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado tanto a judíos, los del pueblo de Dios, como a gentiles, como tú y como yo, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, esta palabra ya la hemos estudiado anteriormente. Está en Romanos 3, si tú quieres dar una repasada, repásalo. Pero esto es una realidad, mis hermanos. Aquí nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Tanto quiénes? Pues tanto los judíos como los gentiles, es decir, nosotros que no somos del pueblo de Dios de nacimiento, que todos estamos bajo pecado, es decir, bajo la maldición de la ley, como ya lo leíamos en Romanos 7 y Romanos 8, ¿verdad? Pero Cristo es quien ya nos redimió de la maldición de la ley y nos ha puesto en una posición de paz para con Dios. Pero vamos a seguir viendo. El apóstol Pablo tenía sumamente clara esta parte. ¿Por qué? Porque si estamos viendo el capítulo 9, y esto lo dijo en el capítulo 3, es decir, que ya lo tenía entendido, ¿verdad? Pues en resumidas cuentas, este fue el llamado que él recibió de parte del Señor. ¿Quién? Pablo, a través de la vida de Ananías. Pues claramente lo podemos ver en las Escrituras. Si gustas, acompáñame a Hechos, capítulo 9, versículo 13. Hechos, capítulo 9, versículo 13. Ahí vamos a leer
cuál fue el llamado que Jesucristo le hizo a Pablo, a Saulo. Hechos 9:13. Bien, si ya lo tiene, sígame ahí. Dice: entonces Ananías respondió. ¿Quién era Ananías? Bueno, era un siervo del Señor que vivía en Damasco, hacia donde iba Pablo. Tú sabes la historia. Iba Pablo a Damasco con cartas del rey para poder encarcelar y poder, pues ahora sí que destruir las iglesias cristianas, autorizado por un gobernante, pero yendo a camino a Damasco en su caballo, pues el Señor lo tumba. Entonces ya que fue derribado del caballo, el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿por qué me persigues?, le decía el Señor. Y Pablo pues únicamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya le da instrucciones y aquí ya le está hablando el Señor a Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Tú sabes ya lo que había hecho este Pablo o este Saulo a ese momento? Vamos a ver más adelante. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El versículo 15 dice: el Señor le dijo: ay, ¿a poco sí? ¿A poco es Pablo? Ay, como que me equivoqué. No, mi hermano, el Señor tiene todo bajo control. Y precisamente la enseñanza del día de hoy, o el tema que le he puesto a esta enseñanza, es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la vamos a ver plasmada en este capítulo 9. Entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, o Saulo en ese entonces, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? Ahí puedes leer tú conmigo: en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos cómo el llamado de nuestro Señor a Saulo, antes de ser llamado después Pablo, fue tan específico y tan contundente que no le debió de quedar duda al apóstol Pablo de cuáles eran las cosas que a él le correspondía hacer de ahora en adelante. Y claramente podemos ver cómo fue cumpliendo el apóstol Pablo su ministerio al pie de la letra, mis hermanos. Llevando el nombre de Cristo en presencia de ¿quién? De los gentiles, de reyes, de gobernantes, de personas en autoridad, pero también a sus hermanos en la carne, es decir, a los del pueblo de Israel. El pueblo que Dios formó con un propósito, mi hermano, un propósito eterno, no un propósito temporal ni un propósito a corto plazo, sino un propósito eterno. Tú y yo sabemos cómo inicia o dónde inició todo esto. Se inicia desde el llamamiento que Dios le hace a Abraham, quien ellos, los judíos, lo consideran su padre, ¿verdad? Porque hay pasajes en los evangelios donde puedes tú leer que dicen los fariseos, los saduceos: ay, nuestro padre Abraham, esto, lo otro. Entonces vemos que ellos lo consideraban como su padre, es decir, a manera de que son su descendencia, de que vienen de Abraham. Pero la misma escritura dice que cuando Dios llama a Abraham, le hace la promesa de que su descendencia sería tan grande que no la iba a poder contar, que sería tan grande como el número de estrellas que hay en el universo y tan grande como la misma arena que está a la orilla del mar. ¿Te has puesto a pensar cuántas estrellas existen actualmente en el universo o en todo el universo? Es imposible contarlas, mis hermanos, a lo mismo que la arena del mar. Yo creo que no llevamos ni 10 granitos cuando ya perdimos la cuenta, porque son demasiados. Es imposible contar los granos o la arena que está a la orilla del mar. Y por último, Dios hace un pacto con Abraham después de que él demostrara su fe y su confianza en Dios, diciendo: acompáñame rápidamente ahí a Génesis capítulo 22, versículo 18. Ahí es donde vamos a ver cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham antes de que todo esto que vamos a empezar a estudiar y a leer pasara. Génesis 22, 18. Bien, vamos a leer ahí. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán, ¿qué? Benditas, ¿cuántas? ¿Solamente las 12 tribus de Israel? No, ¿verdad? Dice, ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra, ¿por cuanto qué? Por cuanto obedeciste a mi voz, dice el Señor. Es decir, de tu descendencia o por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Fíjense, por causa de la obediencia de un hombre. Ahí podríamos ver y comparar o hacer un paralelo con Romanos 5, donde habla de que por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Adán, vino la condenación y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por la obediencia de un hombre, que en este caso es Jesucristo, vino la justificación a todos los que son de la fe de Jesucristo, que ahí es donde entramos tú y yo. Pero mira desde cuándo, desde el Génesis 22:18, Dios ya le había prometido a Abraham que de su simiente o que de su descendencia o a partir o por causa de su descendencia iban a ser benditas o bendecidas o felices o bienaventuradas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Desde el momento que usted y yo, mi hermano y mi hermana, con el entendimiento que ahora por medio del Espíritu Santo tenemos de las Escrituras, de la palabra de Dios, podemos confirmar y comprobar que el plan y el propósito de Dios era bendecir no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. Todas, sí, las que hoy existen en pleno siglo XXI, sí. Donde entramos tú y yo. Es decir, Dios en su soberanía, ¿cuál es la soberanía de Dios? Que Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque Él es Dios. Porque Él es sabio, Él es amoroso, Él es misericordioso y Él es poderoso, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce. Por lo tanto, Dios en esa soberanía, la cual es un atributo de Él, diseñó un plan perfecto para la salvación y la redención, no exclusivamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, mi hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que el deseo y el anhelo del corazón de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que es el reconocer nuestras faltas delante de Dios e ir a Él en arrepentimiento. Él perdona nuestros pecados y nos da esta vida nueva, la cual hemos experimentado tú y yo. Pero no sin antes comprender lo que mismo Jesucristo en sus propias palabras le dijo a la mujer samaritana, lo cual es muy importante que tengamos en cuenta. Juan 4:22. Yo te lo voy a leer y dice así, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22, dice, ustedes o vosotros, le está diciendo Jesús a la mujer samaritana, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Y dice ahí algo bien importante, mis hermanos, y bien interesante, lo cual nos tiene que servir para ver el tema que vamos a ver el día de hoy. Porque la salvación viene de los judíos. Es una declaración tan profunda que esta que hizo aquí nuestro Señor Jesucristo, que debemos de entender por qué la dijo. Lo que aquí se refiere nuestro Señor Jesucristo no es que la salvación fuera únicamente para los judíos o para los samaritanos, que en este caso los samaritanos eran judíos mezclados con otros pueblos y con otras naciones paganas, ¿verdad? Sino que únicamente la salvación que Dios había preparado ya desde antes de la fundación del mundo vendría a través del pueblo judío. ¿Qué leímos en Génesis 22:18? De tu simiente. ¿Qué? De tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí está cumplida esta palabra. Entonces, que la salvación que viene a través de Jesucristo vendría a través del pueblo judío, es decir, por medio de Jesús, quien era judío. Pues la misma escritura se refiere a Jesucristo ahí en Mateo 1:1 como hijo de David, por lo tanto, hijo de Abraham, de donde se origina el pueblo de Israel o la nación de Israel. Pues de la misma manera que Pablo, o más bien Saulo, antes de conocer a Cristo, mi hermano, porque así como tú y como yo tuvimos un antes de Cristo y ahora vivimos un después de Cristo. Pablo vivía y practicaba el judaísmo. Y no solamente eso, pertenecía también a una de las sectas que en aquel entonces habían levantado con el propósito de interpretar las escrituras y las leyes que Dios demandaba de su pueblo. ¿A quiénes me refiero con esto? Sí, a los fariseos, claramente. Pues mismo Pablo lo dice, ahí en Filipenses 3, 5, 6, tú lo puedes leer o anotar, solamente voy a tomar un fragmento que dice, en cuanto a la ley, Pablo decía, yo soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, y además atrás de ese pasaje tú puedes ver ahí que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín y bueno, todas sus cartas. Pues sabemos todas las cosas que Pablo hizo en contra del cuerpo de Cristo.
Pero vemos cómo todo esto cambia de una manera radical en el momento en el que Pablo decide ir a Damasco, como ya te lo comentaba hace un momento, cuando leímos Hechos 9. ¿Para ir a qué? A meter a más cristianos a la cárcel. ¿Qué pasa? El Señor se le aparece tumbándolo del caballo y como ya lo vimos, Jesucristo se le revela en ese momento a Pablo y es cuando a partir de ese momento su vida es cambiada y es transformada. Así como cuando tú y cuando yo tuvimos ese encuentro con el Señor Jesucristo, nuestra vida fue cambiada y fue transformada. Y alguno pudiera pensar, a ver, oye, ¿y por qué el Señor eligió a Pablo? Bueno, ¿que no sabía lo que estaba haciendo? Pues claro que el Señor sabía lo que estaba haciendo Pablo, sabiendo todas las cosas que él mismo había causado a la iglesia ya. Pues venía de haber matado a Esteban, mis hermanos, quien fuera el primer mártir de la iglesia. Con todos estos antecedentes que Pablo tenía, yo creo a nadie se le hubiera ocurrido predicarle el evangelio, ¿verdad? Mas dentro de los planes perfectos del Señor estaba el llamarlo de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, cumplir el propósito por el cual Cristo había venido a este mundo. Pues si tú y yo vemos el currículum de Pablo, mi hermano, aún antes de él convertirse al Señor, antes de ser cristiano, podremos observar unas grandiosas credenciales de un hebreo bien hecho o de un fariseo bien hecho, como bien lo pudiéramos decir. Donde ciertamente él tenía celo por Dios, lo dice ahí en Colosenses, ya lo leímos, Filipenses. Dice que tenía celo por Dios, pero un celo sin entendimiento, lo cual lo llevó a cometer todos los actos que él hizo, pero vemos que el Señor lo llama. Así que, mi hermano, al que tú veas que no, a este cuate no le entra nada, a este cuate no me hace caso y este cuate es más religioso que nada, no te preocupes. Tú predícale la palabra, tú habla del Señor Jesucristo, tú habla de la bondad del Señor y el Señor va a obrar en su vida, en su corazón. ¿Por qué? Porque no es tu labor de convencer a la gente, sino es la labor del Espíritu Santo, la cual convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que, mi hermano, tú no temas y no dudes en predicarle la palabra aún a quien veas tú duro como una piedra. ¿Por qué? Porque el Señor cambia los corazones de piedra por corazones de carne. Entonces, vemos que el Señor llama a Saulo, ¿verdad? Lo tumba del caballo y él, Jesús, conociendo su corazón, se le revela de tal manera que no vuelve a ser el mismo y como resultado, ¿qué podemos ver en la vida de Pablo? A un hombre que de la misma manera y con la misma intensidad, y yo creo que aún más, en la que persiguió y mató a algunos cristianos, ahora iba a ser un instrumento en las manos de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, como ya lo leíamos, a los reyes y a los hijos de Israel, es decir, a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ahora podemos entonces comprender lo siguiente, mis hermanos, mis hermanas. Pablo ahora entendía el propósito por el cual Jesucristo había venido a este mundo, que Él era el Mesías prometido a través de las Escrituras y los profetas, y por consecuencia, Él pudo darse cuenta del grandísimo y gravísimo error en el que el pueblo judío se encontraba. Pues ellos mismos crucificaron y mataron a Jesucristo. Mas sabemos que todo esto era parte del cumplimiento de lo que había antes anunciado Dios por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos topado con gente que platicando su testimonio dicen, no, yo estaba bien tapado y yo no entendía y pues con razón? Yo tengo un amigo al cual le compartí por muchos años en la preparatoria. Él me veía y me decía, no, pues sí, me gusta cómo vives, pero pues se me hace muy estricta la religión que vives. Digo, él lo veía así de esa manera, ¿verdad? Como una religión. Pero yo nunca dejé de orar por él, de compartirle la palabra de Dios. Hoy en día, ese amigo mío, él está en los caminos del Señor, está casado con una mujer de Dios, su familia también, sus padres ya ahora están en los caminos del Señor. Entonces yo digo, Señor, no cabe duda que los planes y los propósitos que tú tienes para los que nos rodean son mayores a los nuestros. Entonces él me decía, oye, no, perdóname por todas las veces que te hice burla, perdóname por todas las veces que te eché carrilla o no te escuchaba o tomaba en poco las palabras que me decías. Él se dio cuenta del gravísimo error
en el que estuvo cuando rechazaba la palabra del Evangelio de Dios. Pero ahora que él está en los caminos del Señor y está sirviéndole, ahora él se da cuenta y cada que me ve me dice, gracias por no dejar de orar por mí. Entonces yo únicamente lo que hago es, gracias a Dios, mi amigo. ¿Por qué? Porque no fue mi obra, fue una obra maravillosa del Señor que hizo en la vida de mi amigo, en el corazón de mi amigo, a tal grado de que él ahora es un servidor del Señor. Y yo me gozo juntamente con él. Entonces, así es como estaba Pablo ahora. Él ahora entendía, ¿y por qué? Porque estaba del otro lado del telón, como así decirlo. ¿Por qué? Porque antes atacaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, pero ahora estaba del otro lado. Ahora estaba del lado de Jesús, ahora estaba del lado contrario en el que él estaba. Y se dio cuenta del grandísimo y gravísimo error que se encontraba mucha parte del pueblo de Israel. Y entonces ahora sí entramos en este capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los cristianos en la ciudad de Roma, donde Pablo se dirige en toda esta carta tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué? Porque ellos formaban parte de la iglesia que se había formado ahí en ese lugar, en Roma. Y es por eso que toma estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, para explicar algunas verdades importantes acerca de esta situación de la cual yo te estoy hablando. ¿En la que el pueblo por medio del cual Cristo vino a salvar a la humanidad, la había rechazado. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente a la que tú le vas a hablar del Evangelio de Cristo, tal vez te va a rechazar. Tal vez te va a decir, no, ahorita no necesito. Pero ¿qué tal ahorita, en medio de estos tiempos difíciles, complicados que estamos viviendo, mis hermanos? Hay gente que se ha ablandado, hay gente que quiere conocer a Dios, que quiere escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no saben qué pasará el día de mañana. Entonces, aprovechemos, mis hermanos, y aunque te rechacen, tú sigue hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:9 al 11 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el versículo 11, que es donde me quiero centrar, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. ¿A quién se está refiriendo, mis hermanos? Al pueblo de Israel, al pueblo judío, a la nación que Dios creó y formó desde la simiente de Abraham. A ese pueblo es al que Jesús vino a salvar, al que Jesús vino a liberar. Obvio, no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Pero como ya lo leímos, la salvación viene a través de los judíos. Pero Él vino a los judíos, Él vino a los que eran de Él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mis hermanos. Le rechazaron. Entonces vayamos ahora sí a Romanos 9 y leamos las palabras que el apóstol Pablo nos dejó escritas aquí para nuestra enseñanza. Romanos 9, mi hermano, velo abriendo ahí. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a leer ahí versículo 1. Hablando el apóstol Pablo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Te la voy a leer en otra versión que está un poquito más entendible y digerible de entender y de explicar. Dice, la traducción al lenguaje actual. Versículo 1 de Romanos 9. Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. ¿Esto de qué nos habla, mis hermanos? Siempre nos debemos conducir con la verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo, dice la Escritura, que siempre nos va a guiar a toda verdad. Por lo tanto, si tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, las palabras que salgan de nuestra boca siempre deben de ser la verdad. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Versículo 2 dice, es verdad que estoy muy triste
y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Y fíjese lo que dice esta versión. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. Como ya lo hemos visto, a través de Abraham, Dios eligió una nación, levantó una nación grande, donde en la Escritura vemos Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí se derivan las 12 tribus, y de ahí se deriva todo el pueblo de Israel, que hoy en día existe y vive. A ellos, dice aquí el apóstol Pablo, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Como ya lo veíamos, Jesús era judío. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Aquí podemos ver algo que le provocaba tristeza y un gran dolor en el corazón del apóstol Pablo, lo cual era que sus hermanos en la carne, los del pueblo de Israel, no estaban gustando de las bondades y las riquezas de la gracia que Dios trajo por medio de ¿qué? De la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pues muchos de ellos seguían pensando que Jesús únicamente fue un buen maestro, así como el joven rico, ¿verdad? Que Jesús le dijo: oye, pero ¿por qué me llamas Dios si solamente Dios hay uno? Entonces como que el joven dijo, entonces tú no eres Dios. Entonces, maestro, ¿qué debo hacer? Entonces dejó de reconocerlo como Dios. Entonces, seguían pensando únicamente que fue un profeta. ¿Por qué? Lo confundieron con Elías, lo confundieron con otros profetas, mas no le reconocieron como Dios ni como el Mesías prometido. A causa de esto, puedo imaginar que le costaba tanto creer lo que veía al apóstol Pablo, ahora que ya estaba del otro lado, es decir, de los que creían en Cristo, y escuchaba decir a sus compatriotas los judíos, pues mejor que nadie, él mismo entendía y sabía lo que era estar en esa posición. ¿Cuál posición? De ser un activista religioso, un fariseo e irreprensible en cuanto a la ley. Pablo se dio cuenta de que aunque fuera hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, que fuera fariseo y que fuera irreprensible en cuanto a la ley, eso no le sirvió de nada, mis hermanos. Porque si lees tú el pasaje más adelante en Filipenses 3, te vas a dar cuenta que él todo eso lo tuvo por basura con tal de conocer más a Cristo, con tal de que Cristo fuera más en él. Entonces, por eso es que lo que era Pablo, una persona que pretendía agradar a Dios con actos y obras, en vez de agradar a Dios, lo llevaban a negarlo rotundamente por sus actos. ¿Y qué era lo que pasaba? Que también los del pueblo judío hacían lo mismo. Negaban a Dios o decían que creían en Dios, alababan a Dios, levantaban sus manos. Vemos la escena del publicano, ¿verdad? Que iba a la sinagoga, dejaba sus ofrendas y ayunaba y oraba y levantaba su oración y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel pobre pecador. Y el pecador, que únicamente hizo, se arrodilló y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces vemos cómo el corazón de muchos del pueblo de Israel, de judíos, se jactaban por ser el pueblo escogido de Dios. Pero vemos que ahora Pablo entendía que no tenía que ser así. ¿Y por qué? Porque como ahora Pablo estaba en la verdad y conocía que la verdad se llama Jesús, que es lo que tú y yo debemos de estar proclamando, mis hermanos. Tú y yo allá afuera, bueno, cuando salgamos allá afuera, o ahorita la oportunidad, pues bueno, es el celular, los mensajes, las llamadas a mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, a quien sea. No podemos salir tal vez, pero pues ya hay mucha tecnología con la cual podemos estar en contacto con nuestros familiares. Y tenemos que predicarles de esa verdad que tú y yo conocemos, que se llama Jesucristo. No podemos quedarnos callados. Entonces Pablo ahora tenía un celo. Ciertamente antes de conocer a Cristo también tenía un celo, pero como ya lo vimos, sin entendimiento. ¿Sí? Porque él mismo lo dijo. Tenía un celo, pero pues perseguía a la iglesia. Entonces eso no agradaba a Dios. Entonces el celo que ahora tenía ya no era de la misma manera que antes, sino que ahora su celo se caracterizaba por predicar únicamente a Cristo y a este crucificado, como lo dice 1 Corintios. Pues él ahora entendía qué era lo que verdaderamente traía la libertad de la esclavitud del pecado.
ya lo estuvo explicando el apóstol Pablo desde desde el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Que ahora estamos en paz para con Dios y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lamentablemente, muchos judíos de aquel entonces, y quiero pensar, muchos judíos hoy en día, no creen nada de esto. Y me impacta tanto las palabras que usa el apóstol Pablo para describir aquel dolor y aquella profunda tristeza que le causaba el pensar que sus hermanos en la carne rechazaron al autor de eterna salvación. Pero sabemos que todo esto estaba dentro de la soberanía de nuestro Dios, mis hermanos. Nada se le escapa a nuestro poderoso y soberano Dios. En esto tú también debes de confiar, mi hermano. En el verso 3 podemos ver cuáles eran esas palabras del apóstol Pablo. Dice ahí, si quieres ver conmigo el versículo 3 de Romanos 9, dice, porque desearía o deseara yo mismo ser, ¿qué? Anatema. Si tú has escuchado esta palabra anatema, sabes que el apóstol Pablo se la repitió a los Gálatas y les dijo, si un ángel del cielo viniera y les anunciara otro evangelio, o sea, una persona viniera y les anunciara otro evangelio diferente al que yo les he compartido, que es el evangelio de Jesucristo, sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces Pablo está diciendo, yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo. ¿Por qué? ¿Nomás por nomás? ¿Nomás porque se levantó una mañana y dijo, ay, pues lo voy a hacer por mis hermanos, pues por buena onda, ¿no? Para que vean que sí soy buena onda. No, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos a qué grado llegaba el entendimiento de Pablo, mi hermano. Y de verdad me impacta y me impresiona el testimonio del apóstol Pablo. Pues él estaba dispuesto incluso a ser maldecido. Eso es lo que estaba diciendo. O estar bajo la maldición de Dios. El ser separado de Cristo, en pocas palabras, él estaba dispuesto a dejar la posición de ¿qué? De estar en paz para con Dios, con tal de que sus parientes, según la carne, es decir, los del pueblo judío, pudieran creer en el evangelio de Jesucristo, el cual él recibió, él creyó y ahora vivía por ese evangelio. Es decir, que pudieran creer, que pudieran ser salvos y participar del regalo tan maravilloso que es el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Pero aquí hay algo importante a resaltar, mis hermanos. Aun cuando Pablo diga que desearía esto, porque no dice deseo, ¿sí me explico? Dice desearía o deseara, no dice que lo desea realmente en este caso. Dice, aunque Pablo diga que desearía eso, a causa del amor que Dios había depositado en él para con sus hermanos en la carne, Pablo mismo sabía que esto no era posible. Pues el propósito de Dios no era llamar a Pablo para que desistiendo él de la fe, se salvara toda la nación de Israel. No era el propósito ese, mis hermanos. O no era la manera, o no es la manera en la que Dios quiere salvar al hombre. ¿Por qué? Porque no salva a unos para después condenar a ese que salvó para salvar a muchos. No. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó toda la maldición de nuestro pecado en la cruz. Sino más bien mostrar por medio de ese deseo, el cual era una oración constante del apóstol Pablo, tú lo puedes ver ahí en Romanos 10, que la salvación no se obtenía por guardar o cumplir la ley, sino únicamente por medio de la fe en Cristo, que es básicamente con lo que comienza esta carta desde el capítulo 1. Y algo interesante es que muchísimos años atrás, Moisés, un gran hombre de Dios, se dirigió de la misma manera a Dios, después de que el pueblo pecó de una manera grave en contra de Dios. Después de que Moisés se le dieron las tablas, él bajó y ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba haciendo fiesta, adorando a un becerro de oro. Entonces más adelante vemos en Éxodo 32:31 que dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32.
¿Cuál era el ruego de Moisés? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjate lo que estaba pidiendo Moisés con tal de que el pueblo de Israel, toda la nación, millones de personas, Dios no les diera un pago por su pecado que habían hecho. Quítame ahora de tu libro que has escrito. O sea, lo mismo que estaba pidiendo Pablo, hazme maldición, quítame, sepárame de ti. Pero Jehová respondió en el versículo 33 de Éxodo 32. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué le estaba diciendo Dios, mi hermano, mi hermana? Cada quien va a llevar las consecuencias de sus decisiones o de sus actos. Yo no puedo pagar por ti, mi hermano, ni tú puedes pagar por mí. Ya Cristo pagó por ti y por mí y por toda la humanidad. Ya no hay más pago por los pecados, mi hermano. Tenemos que entender eso y es lo que tenemos que predicar a los demás que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a quien esté. De este punto en especial, mis hermanos, se desprende una enseñanza y una verdad muy interesante, la cual me confrontó a mí a la hora de estar estudiando y meditando en este pasaje. ¿Cuál es? ¿Y a dónde voy con todo esto? Podemos ver explícitamente cuál era el deseo de Pablo por sus hermanos en la carne. Y no solo eso, tal vez ese clamor incluso también incluía a su familia directa de Pablo, a su papá, a su mamá, a sus hermanos o hermanas, qué sé yo. Pero nos muestra hasta qué punto él estaba dispuesto a hacer con tal de que su familia y sus parientes que estaban lejos de la verdad. Ciertamente, siendo judíos, podían tener una cierta jactancia o presunción y decir, pues nosotros somos el pueblo de Dios, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Cómo me dices ahora, Pablo, que tengo que poner mi fe y mi confianza en un hombre cuando la palabra me dice que maldito el hombre que confía en el hombre? Eso es lo que le podían haber contestado a Pablo. Ese pudo haber sido el caso con la familia de Pablo. Con nuestras familias hoy en día, mis hermanos, lo más probable es que tengan ciertamente una religión y una creencia de Dios e incluso un celo, entre comillas, por Dios, de la misma manera que lo hacía el pueblo de Israel, pero sin un entendimiento de lo que verdaderamente es agradar y obedecer a Dios como Él lo demanda. ¿En dónde? En su palabra. Muchos creen agradar a Dios, muchos piensan que honran a Dios, pero como lo dice Tito, con sus hechos lo niegan. El Señor me llevaba a examinarme a mí mismo y ver cómo estaba mi corazón en ese sentido. ¿Acaso verdaderamente me duele y me causa angustia el ver que mi familia, como tíos, primos, primas, sobrinos, parientes lejanos, en fin, tal vez en tu caso son tus padres, son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa, o tus hermanos, tus hermanas, están lejos de Dios? ¿Y será que nos causa verdaderamente una angustia y un dolor profundo al ver que están completamente alejados y sin Dios y sin esperanza? Que piensan que agradan a Dios con sus actos, pero lo que hacen es más bien con sus hechos negarlo y se contradicen entre ellos mismos y creen tantas cosas que muchas veces están más revueltos que nada en sus creencias. Yo veo el caso de mi familia, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá. Ellos piensan que agradan a Dios. Ellos hablan de Dios, pero también hablan de otras cosas y hacen un sincretismo religioso en el cual combinan pensamientos, filosofías, la religión tradicional, en fin, muchas cosas, la meditación, que el yoga, que el reiki, que tantas cosas que el mundo está ofreciendo hoy en día, que ellos piensan que agradan a Dios o piensan que pueden acercarse a Dios y pues le agradan o son un olor grato para Dios. Pero como resultado, ¿cuál es? Tienen vidas vacías y sin sentido, mis hermanos, buscando a ver qué les puede saciar su ser, qué les puede saciar su alma, pensando que pueden obtener la salvación con el simple hecho de hacer actos aparentemente buenos, claro, a su propio juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se les ha predicado la palabra, no, es que yo soy bien bueno,
Yo no le hago mal a nadie. Pero ya lo leíamos en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera condición. Pero es el Espíritu Santo el que debe darnos esa convicción de pecado, de que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos. Pero tristemente, estas personas que aparentemente hacen actos buenos a su propio juicio, delante de Dios no son más que trapos de inmundicia, trapos sucios, mis hermanos. Esos son nuestras justicias delante de Dios. Yo pregunto, ¿estaríamos verdaderamente dispuestos a decir como el apóstol Pablo? Señor, mi Dios, mi Padre, si fuera posible, ¿desearía yo mismo ser puesto por maldición para que mi familia pudiera ser salvada y liberada de aquel tormento eterno a cual están expuestos todos aquellos de mi familia que no te conocen todos los días? ¿Por qué? Porque si mueren sin haberte reconocido en sus vidas, no les espera más que eso, una horrenda expectación de juicio por toda la eternidad. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos? ¿Verdaderamente tenemos en esa medida el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Que podemos decir eso? ¿O anhelamos tanto que ellos verdaderamente vengan al conocimiento del Señor que estaremos incluso dispuestos a dar nuestra misma vida o nuestra misma salvación a causa de que ellos crean y se conviertan al Señor? Meditemos eso en nuestro corazón, mis hermanos. Porque yo me ponía a pensar, al leer las palabras de Pablo, y bueno, Pablo diciendo, ay Señor, me duele tanto el ver a mis hermanos que están así, que están alejados de ti. Quisiera ser anatema yo, separado de ti, para poder darles la oportunidad de ellos que crean. Y poniéndome a pensar y poniéndome a meditar en este pasaje, en esta enseñanza, fue prácticamente, mis hermanos, lo que hizo Cristo. Y por eso Pablo ya no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya había pagado. Él se puso en nuestro lugar pagando nuestra deuda, mis hermanos. Él no teniendo nada que ver con nuestros pecados, Él quiso morir, dice la palabra de Dios. Hecho por nosotros maldición. El justo pagando por los injustos. Entonces ahí está el amor de Dios demostrado a través de la vida de Jesucristo, dando su vida por ti y por mí. ¿Y por quién? Y por todos aquellos que están allá afuera. Por su pueblo principalmente y por los gentiles. Es decir, por todos aquellos que no somos judíos de nacimiento. Entonces, mis hermanos, es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a hablar del Evangelio de Jesucristo, a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A nuestra familia, mis hermanos, a los que son de nuestra misma sangre. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu sobrino, tu vecina. Es decir, cualquier persona que te rodee que no conozca al Señor es una persona por la que tú debes de dolerte porque conozca al Señor. Debes de estar dispuesto aún incluso a dar tu vida, tu tiempo, esfuerzo. ¿Para qué? Para que esa persona pueda escuchar del Evangelio de Cristo. Porque es necesario, mis hermanos, que en esta situación en la que estamos viviendo, ellos puedan tomar frutos de nosotros, frutos de justicia, pero no para que nos alaben a nosotros, sino para que alaben a Dios, para que den gloria a Dios, para que nosotros verdaderamente seamos sal y seamos luz en medio de este mundo. Porque, mis hermanos, si tú y yo salimos de esta pandemia, de esta contingencia, cuando ya todo pase, si salimos y somos los mismos que de cuando empezó todo esto, realmente entonces el propósito de Dios no se cumplió en nuestras vidas. Debemos de preguntarnos día con día, Señor, ¿estoy cumpliendo el propósito por el cual tú me diste vida hoy en este día? Y vamos a pasar a la siguiente parte de Romanos 9, ahí en el versículo 4 al versículo 5. Te lo voy a leer nuevamente en la traducción del lenguaje actual y dice: ellos son el pueblo de Dios que Dios ha elegido. Pablo refiriéndose al pueblo de Israel. A ellos Dios les dio el derecho de ser hijos, de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo.
Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo comienza a describir quiénes eran sus hermanos en la carne, el pueblo de Israel. Hablando claro del pueblo de Israel, quienes aquí Pablo los describe de la siguiente manera. Ellos son el pueblo de Dios, ciertamente. Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha manifestado su gloria en medio de ellos, aún desde el antiguo pacto, cuando en el tabernáculo la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Dios les ha mostrado su gran poder, su calzado crecía juntamente con ellos, su ropa no se desgastaba, agua de la roca, la nube, en fin. Dios hizo pactos con ellos, Dios les dio su ley, Dios les enseñó cómo adorarlo de verdad y por último, Dios les hizo preciosas y grandísimas promesas. ¿Y te suena familiar todo esto que yo te estoy mencionando, mi hermano, mi hermana? Podemos ver todo esto y en qué nos asemeja esto, que es lo mismo que ahora tú y yo tenemos y hemos recibido a través de Jesucristo. Somos ahora el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 lo dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha dado derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, también Dios nos ha dado ese derecho de ser sus hijos, de ser de su pueblo. Dios ha manifestado su gloria. ¿Dios ha manifestado su gloria a tu vida, mi hermano? Yo estoy seguro de que sí. ¿Dios te ha manifestado su gran poder? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te salvó. Una obra que tú no podías hacer. Una obra que tú no podías ni siquiera imaginar que podías realizar. Dios hizo pacto con ellos. Dios ha hecho pactos con nosotros. ¿Qué? De que si creemos en su nombre, cuando muramos, vamos a ir a una eternidad con Él. Dios les dio su ley, nos ha dado su palabra, sus escrituras para poder ponerlas por obra. Dios nos enseñó cómo adorarlo de verdad. Ahí tenemos en Juan 4:24, cómo debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y que por último, Dios les hizo grandes y preciosas promesas. Pero podemos, mis hermanos, caer en pensar que como nosotros ya conocemos y hemos experimentado todo esto que ya mencioné, la bondad, la misericordia de Dios, su poder, su gloria en nuestras vidas, ¿qué pasa muchas veces? Nos quedamos en una zona de confort y no nos preocupamos por los demás. No nos preocupamos por nuestras familias y no nos preocupamos por los que nos rodean, que están sin Dios y sin esperanza. En este caso en específico, por los nuestros, por nuestra casa, por nuestra familia y por nuestros vecinos. Entonces, ¿cuál es el llamado, mi hermano? A que si tú has recibido y gustado la bondad de Dios, la gracia de Dios, la bondad del Señor para con tu vida, ahora tú tienes una responsabilidad muy grande, mi hermano. Sentir ese amor por aquellos que no conocen de tu familia y poderles ir a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ya lo cantábamos. ¿Cuánta misericordia Dios tuvo contigo? ¿Cuántos pecados Él te perdonó? Aún hayas hecho lo que hayas hecho, dice la palabra que el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar. Entonces, hay mucha misericordia en la palabra de Dios, en la escritura de Dios, pero sobre todo, el mensaje central de este capítulo que vamos a seguir viendo es la soberanía de Dios. No tenemos que dudar nada, mis hermanos, de cómo Dios hace las cosas y el por qué hace las cosas así. ¿Acaso, lo dice más adelante, acaso el barro le dirá al alfarero, ¿por qué me haces así? Nosotros, mis hermanos, no tenemos nada que objetarle a Dios, el por qué hace las cosas como las hace. Simplemente tenemos que sujetarnos a su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Que le demos gracias, le alabemos y guardemos sus palabras día a día en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, el llamado que tenemos, mis hermanos, es sí a disfrutar lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, pero también a anunciar y compartir a otros y con otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor por medio de su sacrificio en la cruz. Amén, mi hermano. Si puedes, ponte de pie ahí en tu casa donde tú estás y vamos a orar al Señor, a darle gracias por la palabra que Él nos ha dado el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta noche porque has sido fiel, Señor. Has sido bueno y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado hasta nuestros días. Señor, qué ejemplo nos deja el apóstol Pablo en ese amor, en esa conmiseración para con sus hermanos en la carne, el pueblo judío, Padre, en aquel entonces. Hoy en día, Señor, tú nos llamas a hacer lo mismo.
Sabemos que aunque decíamos ser nosotros malditos, para que otros crean, no es posible, Señor. ¿Por qué? Porque tú ya moriste, tú ya fuiste hecho maldición por nosotros. Ahora nuestra misión y nuestra responsabilidad es compartir, Señor, de tu gran amor y de tu gran misericordia. De que así como yo he recibido el perdón y la misericordia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ellos también lo pueden hacer de la misma manera, Señor. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, el don de la fe. ¿Por qué? Porque no es por obra, Señor, para que nadie se gloríe. Eso es lo que mayormente debemos hacerles entender a las personas. ¿Por qué? Porque no hay obra que pueda hacer el hombre que se pueda comparar a la grandeza y a la excelencia del sacrificio de Jesucristo, derramando sangre sin mancha, pura y perfecta, de ese cordero sin defecto, de ese cordero obediente que no abrió su boca y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ayúdanos a proclamar y a que sintamos esa misericordia, así como tú la tuviste, que dice tu palabra que tú tuviste compasión de las almas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Ayúdanos, Señor, a compadecernos también, Padre, de aquellos que no te conozcan, de aquellos que estén lejos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio y a entender que todo lo que tú permites en esta vida y aún lo que tú estás permitiendo en este preciso momento en mi vida, en mi país, en mi ciudad, en donde sea, es porque tú tienes un propósito, Señor, principalmente para mí. Y una vez que yo pueda ver el propósito que tú quieres formar en mí, pueda yo ir a cumplir el propósito que tú has destinado para mí, Señor, que es ir y predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura, para que creyendo sean salvos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que tú sigas supliendo, Señor, cada necesidad de las familias que nos están viendo, de los padres que nos están viendo, Padre, que tú sigas siendo el sustento de sus casas, de sus familias, Padre, porque sabemos que la situación ha estado un poco complicada en el tema de los trabajos, Padre, pero sabemos que tú eres nuestro proveedor y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria hoy y siempre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te honramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, pues el Señor quiere seguir formando su carácter en nosotros y lo vamos a demostrar en la medida que mostremos ese amor por los que no conocen de Él. Pues pongamos por obra la palabra, mis hermanos. Sigan estudiando ahí en sus casas el libro de Romanos. Estúdienlo una y otra vez porque Dios nos va a seguir hablando, mis hermanos. Sí, entonces, primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 11 en punto. Recuerde prepararse con anticipación, tal vez una media hora antes para que pueda estar en punto de las 11 ya listo para escuchar la alabanza, adorar juntos al Señor y poder preparar nuestro corazón para la palabra. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que estén bien.